Nehemías, el arquitecto que reconstruyó una nación en 52 días. Una historia épica de fe, liderazgo y determinación. ¿Qué cambió el destino de una nación para siempre? Introducción. El hombre que lo cambió todo. Hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos una vez más a nuestro canal The Great Jesus, donde exploramos las historias más extraordinarias y transformadoras de la palabra de Dios. Hoy tenemos ante nosotros una historia que literalmente cambiará su perspectiva sobre el liderazgo, la visión, la perseverancia y el poder de Dios para usar a una sola persona para transformar una nación completa. Prepárense para conocer a un hombre que pasó de ser un simple copero en un palacio extranjero a convertirse en el arquitecto de uno de los proyectos de reconstrucción más milagrosos de la historia humana. Un hombre que enfrentó la oposición más feroz, los obstáculos más imposibles y los desafíos más desalentadores, pero que logró reconstruir no solo los muros de una ciudad, sino el corazón de una nación entera. Esta es la historia de Nehemías, el arquitecto divino que reconstruyó Jerusalén en tan solo 52 días. Pero más que una historia de construcción, es una revelación profunda de cómo Dios puede tomar a una persona ordinaria con un corazón extraordinario y usarla para lograr lo imposible. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías 2:18. En los próximos capítulos van a descubrir los secretos del liderazgo visionario que transformó a un pueblo desanimado en una fuerza imparable. Van a aprender las estrategias divinas que convirtieron la oposición en oportunidad, el desaliento en determinación y la ruina en restauración. Pero más importante que todo, van a entender que la misma unción que estuvo sobre Nehemías está disponible para ustedes hoy. El mismo Dios que lo llamó a reconstruir muros físicos, los está llamando a ustedes a reconstruir muros espirituales, familiares, comunitarios y nacionales, que han sido derribados por el enemigo. Capítulo 1. El contexto histórico. Una nación en ruinas. Para entender completamente la magnitud de lo que Dios hizo a través de Nehemías, necesitamos transportarnos al año 445 a.C., en el 20º año del reinado de Artajerjes Longímano, rey del Imperio Persa. Estamos hablando de una época cuando el pueblo de Dios había estado en exilio por más de 140 años. La destrucción de Jerusalén. Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de David, la ciudad donde habitaba la gloria de Dios, había sido completamente destruida por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Los muros habían sido derribados, las puertas quemadas con fuego, el templo reducido a escombros y la mayoría del pueblo llevado cautivo a Babilonia. Hermanos, imaginen el trauma generacional que esto representó. Una nación entera arrancada de su tierra prometida, separada de su identidad, alejada de su centro de adoración, familias destruidas, tradiciones perdidas, esperanzas enterradas bajo los escombros de lo que una vez fue la ciudad más gloriosa del mundo. Los decretos de restauración. Dios, en su misericordia infinita, había comenzado un proceso de restauración. Primero vino el decreto de Ciro en el 538 a.C., que permitió el regreso de los exiliados bajo el liderazgo de Zorobabel. Cerca de 50,000 judíos regresaron en esa primera oleada y lograron reconstruir el templo, aunque con grandes dificultades y oposición constante. Luego vino Esdras en el 458 a.C., aproximadamente 80 años después del primer regreso, trayendo reformas espirituales cruciales y restableciendo la observancia de la ley de Moisés. Pero aún faltaba algo fundamental. La ciudad seguía indefensa, vulnerable, sin muros que la protegieran. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías 1:3. La situación desesperante. Para el año 445 a.C.,
Cuando comienza nuestra historia, Jerusalén era una sombra patética de lo que había sido. Los habitantes vivían en constante temor, expuestos a los ataques de sus enemigos. Los muros derribados no eran solo un problema de seguridad física, sino un símbolo devastador de humillación nacional y aparente abandono divino. Las naciones circundantes se burlaban del pueblo de Dios. Los samaritanos, los amonitas, los árabes y otros pueblos enemigos aprovechaban la vulnerabilidad de Jerusalén para hostilizar, intimidar y oprimir a los judíos que habían regresado del exilio. Los que vivían en Jerusalén experimentaban gran mal y afrenta. No era solo pobreza material, sino humillación espiritual y emocional. Se sentían olvidados por Dios, abandonados por el cielo, condenados a vivir en la vergüenza perpetua de una ciudad sin defensas. Reflexión espiritual. Hermanos, muchas veces nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestras comunidades se parecen a esa Jerusalén en ruinas. Los muros de protección han sido derribados por el pecado, las crisis, las divisiones. Vivimos expuestos a los ataques del enemigo, sintiéndonos vulnerables, humillados, olvidados. Pero Dios siempre tiene un plan de restauración y siempre tiene a la persona correcta preparada para el momento correcto. Capítulo 2. El llamado divino. Cuando Dios toca el corazón. A más de 1500 kilómetros de Jerusalén, en la magnífica ciudad de Susa, capital del Imperio Persa, vivía un hombre que estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Su nombre era Nehemías, y su historia comienza no con una visión gloriosa o una aparición angelical, sino con una conversación casual que quebrantaría su corazón para siempre. El hombre detrás del milagro. Nehemías era copero del rey Artajerjes, una posición de confianza extraordinaria en el palacio persa. El copero no era simplemente quien servía vino al rey, era uno de sus consejeros más cercanos, alguien en quien el monarca confiaba literalmente su vida, porque el copero probaba todo lo que el rey bebía para asegurarse de que no estuviera envenenado. Esta era una posición de privilegio increíble. Nehemías tenía acceso directo al hombre más poderoso del mundo en aquella época. Vivía en lujo, tenía seguridad económica, prestigio social y una carrera prometedora en la corte más sofisticada de su tiempo. Pero hermanos, cuando Dios tiene un propósito para tu vida, cuando tiene una misión específica para ti, no importa cuán cómoda sea tu situación actual, Dios sabe cómo tocar tu corazón de tal manera que no puedas seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Nehemías 1:1-2. La pregunta que cambió todo. Nehemías estaba viviendo su vida normal cuando llegó su hermano Hanani con algunos hombres de Judá. Esta era una oportunidad perfecta para preguntar por noticias familiares, por el clima, por los negocios. Pero la pregunta que hizo Nehemías reveló algo profundo sobre el estado de su corazón. Les pregunté por los judíos y por Jerusalén. Hermanos, aunque Nehemías había nacido en el exilio, aunque nunca había vivido en Jerusalén, aunque tenía una vida próspera en Persia, su corazón estaba conectado con el pueblo de Dios y la ciudad de Dios. Esto revela que tenía una identidad espiritual más fuerte que su identidad circunstancial. La respuesta que recibió fue devastadora, pero fue exactamente lo que Dios necesitaba para activar el llamado que había estado latente en su corazón durante años. El informe desalentador. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías 1:3. El corazón quebrantado. La reacción de Nehemías a esta noticia revela la profundidad de su carácter y la autenticidad de su llamado divino. No fue una reacción superficial o temporal. Fue un quebrantamiento profundo que lo marcó para siempre. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías 1:4.
Me senté y lloré. Nehemías no pudo seguir de pie. La noticia lo golpeó con tal fuerza que tuvo que sentarse. Estas no eran lágrimas casuales de simpatía. Era un llanto profundo, un gemido del alma, una expresión de dolor genuino por la condición de su pueblo. Hice duelo por algunos días. El quebrantamiento de Nehemías no fue momentáneo. Duró días. Entró en un proceso de luto genuino, como si hubiera perdido a un ser querido. Y en cierto sentido, así era. Había perdido la visión de su pueblo viviendo en dignidad y seguridad. Ayuné y oré. Pero el quebrantamiento de Nehemías no se quedó en mera emoción. Se convirtió en acción espiritual. Combinó el ayuno con la oración, creando un ambiente espiritual para recibir dirección divina. Principios del llamado divino. Comienza con información. Dios usa circunstancias para revelar necesidades. Produce quebrantamiento. Un verdadero llamado toca las emociones profundas. Genera acción espiritual. El quebrantamiento se convierte en oración y ayuno. Crea visión. De la oración nace una visión clara de solución. La oración que movió el cielo. La oración de Nehemías registrada en el capítulo 1 es una de las oraciones más poderosas y estratégicas del Antiguo Testamento. No fue una oración casual o improvisada, sino una oración cuidadosamente estructurada que revela los principios de la intercesión efectiva. Ahora pues, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Nehemías 1:5. Nehemías comenzó su oración estableciendo quién es Dios, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Antes de presentar su petición, estableció la grandeza, el poder y la fidelidad de aquel a quien se dirigía. Esta es sabiduría espiritual. Cuando oras, comienza recordando quién es Dios. Luego reconoció la fidelidad de Dios, que guardas el pacto y la misericordia. Nehemías no estaba apelando a la compasión general de Dios, sino a su fidelidad específica hacia su pueblo del pacto. Estaba recordándole a Dios sus propias promesas. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías 1:6. Lo que sigue es extraordinario. Nehemías confesó no solo los pecados de la nación, sino también los suyos propios y los de su familia. Aunque él personalmente no había participado en los pecados que llevaron al exilio, se identificó completamente con su pueblo. Esta es intercesión verdadera, cuando te pones en el lugar de aquellos por quienes oras. Nehemías recordó las promesas específicas de Dios sobre la restauración, citando las palabras que Dios había dado a Moisés siglos antes. Estaba usando la palabra de Dios como base para su oración, recordándole a Dios sus propias promesas. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de este varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías 1:11. La oración culmina con una petición específica y práctica. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de este varón. Nehemías ya había comenzado a formular un plan. Sabía que necesitaría hablar con el rey, y estaba pidiendo favor divino para esa conversación crucial. La frase final es reveladora, porque yo servía de copero al rey. Nehemías reconocía que Dios lo había puesto estratégicamente en una posición de influencia para este momento específico. Su trabajo no era casualidad, era preparación divina. Capítulo 3. El favor sobrenatural. Cuando Dios abre puertas. Después de meses de oración, ayuno y preparación espiritual, llegó el momento que cambiaría no solo la vida de Nehemías, sino el destino de una nación entera. Era el mes de Nisán, aproximadamente 4 meses después de que recibiera las noticias devastadoras sobre Jerusalén. El tiempo de Dios había llegado. El momento divino. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo di al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey,
¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Nehemías 2, 1 a 2. Hermanos, esta escena es absolutamente extraordinaria. Nehemías estaba cumpliendo sus deberes normales como copero, sirviendo vino al rey más poderoso del mundo. Pero había algo diferente en él que no pudo ocultar. Su rostro reflejaba la carga que llevaba en su corazón. El texto dice que él no había estado antes triste en presencia del rey. Los coperos reales eran entrenados para mantener siempre una actitud positiva y agradable ante el monarca. Mostrar tristeza ante el rey podía interpretarse como descontento político o incluso como amenaza. Era extremadamente peligroso. Pero el quebrantamiento genuino por la causa de Dios no se puede ocultar indefinidamente. 4 meses de carga espiritual habían marcado el rostro de Nehemías, de tal manera que incluso el rey, acostumbrado a la política y la superficialidad, pudo ver que algo profundo estaba sucediendo en el corazón de su copero. El terror y la fe. Entonces tuve gran temor y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Nehemías 2, 2 a 3. Entonces tuve gran temor. La honestidad de Nehemías es refrescante. No pretendió ser súper espiritual. Reconoció que tuvo miedo. Estaba a punto de pedirle al rey del imperio más poderoso del mundo que lo dejara ir a reconstruir las fortificaciones de una ciudad que había sido destruida por rebelarse contra ese mismo imperio. Pero observe la sabiduría con la que Nehemías presentó su caso. No habló de política ni de religión. Habló de algo que cualquier persona, incluso un rey pagano, podía entender: el respeto por los antepasados y el dolor por ver la ciudad de sus padres en ruinas. La ciudad, casa de los sepulcros de mis padres. Esta era una descripción que cualquier persona del mundo antiguo podía comprender y respetar. El honor a los ancestros era universal. Nehemías estaba apelando a valores humanos fundamentales que trascienden las diferencias culturales y religiosas. La pregunta que cambió la historia. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, Nehemías 2, 4 a 5. ¿Qué cosa pides? Con estas 4 palabras, Artajerjes abrió la puerta que Nehemías había estado esperando durante meses. Pero observe lo que hizo Nehemías antes de responder. Entonces oré al Dios de los cielos. Esta fue una oración relámpago, una oración de emergencia, una oración silenciosa en medio de la conversación más importante de su vida. Nehemías había estado orando durante meses preparándose para este momento, pero cuando llegó el momento, oró una vez más pidiendo sabiduría divina para las palabras exactas que necesitaba decir. Hermanos, esto es liderazgo espiritual auténtico. Nehemías combinó la preparación prolongada con la dependencia momento a momento del Espíritu Santo. Había hecho su tarea, pero reconocía que necesitaba dirección divina para cada paso. La petición estratégica. Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías 2:5. La petición de Nehemías fue directa pero respetuosa, específica pero no amenazante. No pidió dinero primero, no pidió soldados, no pidió poder político, simplemente pidió permiso para ir y reconstruir. Era una petición que mostraba humildad pero también determinación. La respuesta del rey fue inmediata y sorprendente. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Nehemías 2:6. Y agradó al rey enviarme. Esta frase contiene todo un milagro. El rey del imperio más poderoso del mundo no solo dio permiso, sino que se sintió complacido de hacerlo. Esto era favor sobrenatural, la mano invisible de Dios operando en el corazón de un monarca pagano. Nehemías había señalado un tiempo específico. Aunque el texto no lo dice explícitamente, sabemos por el desarrollo de la historia que pidió aproximadamente 12 años.
porque eso fue lo que duró su primera administración como gobernador de Judá, más allá de lo esperado. Pero Nehemías no se conformó con el permiso básico. Había orado, había planificado y sabía exactamente qué más necesitaba. Con valentía sobrenatural, continuó con peticiones adicionales. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías 2:7-8. Hermanos, esto es planificación estratégica inspirada por Dios. Nehemías pidió las peticiones estratégicas, cartas de salvoconducto, protección oficial durante el viaje, acceso a recursos, madera del bosque real para la construcción, autorización completa, permiso para construir no solo el muro, sino también su residencia. La frase final de este pasaje es crucial. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías reconoció inmediatamente que lo que había sucedido no era resultado de su elocuencia o habilidad política, sino de la intervención directa de Dios. En una sola conversación, Nehemías había obtenido permiso oficial para viajar, protección gubernamental para el viaje, acceso a recursos reales para la construcción y autorización completa para reconstruir las fortificaciones de Jerusalén. Esto era un milagro diplomático de proporciones extraordinarias. Lecciones del favor divino. El favor viene después de la preparación. Nehemías había orado durante meses. Dios usa la posición para el propósito. Su trabajo como copero no era casualidad. La honestidad atrae el favor. Nehemías fue genuino sobre su carga. La oración debe acompañar la acción. Oró antes de responder al rey. Debemos pedir específicamente. Nehemías sabía exactamente qué necesitaba. Capítulo 4. El viaje de fe, de Susa a Jerusalén. Con las cartas reales en sus manos y la protección divina sobre su vida, Nehemías se preparó para un viaje que cambiaría su vida para siempre. No era simplemente un viaje geográfico de Susa a Jerusalén. Era un viaje de fe, un paso desde la comodidad hacia el cumplimiento del propósito divino. La partida estratégica. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Nehemías 2:9. Hermanos, observen los detalles providenciales de este viaje. Nehemías no viajó solo ni desprotegido. El rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Artajerjes no solo había dado permiso, había proporcionado escolta militar oficial para garantizar que su copero llegara a salvo a su destino. Esto era una declaración política poderosa. Nehemías no llegaba a Jerusalén como un refugiado que regresaba, sino como un representante oficial del imperio persa, respaldado por la autoridad real y protegido por soldados imperiales. Las cartas del rey funcionaron exactamente como se esperaba. Los gobernadores de las provincias del oeste del Éufrates no pudieron hacer otra cosa que facilitar el paso de Nehemías. Las puertas que podrían haber estado cerradas se abrieron automáticamente ante la autoridad real. La oposición se activa. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías 2:10. Desde el momento en que Nehemías cruzó hacia el territorio de Judá, la oposición se activó. Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita representaban los poderes políticos locales que se beneficiaban de la debilidad de Jerusalén. Sanbalat era el gobernador de Samaria, y Tobías tenía influencia significativa en la región de Amón. Estos hombres habían construido su poder y riqueza, aprovechándose de la vulnerabilidad de los judíos. Una Jerusalén fuerte y protegida amenazaba directamente sus intereses económicos y políticos. Les disgustó en extremo. No era una molestia casual, era un disgusto profundo, una amenaza percibida a su status quo. Desde este momento, estos hombres se convertirían en los antagonistas principales en la historia de la reconstrucción.
Principio espiritual. La oposición confirma el propósito. Hermanos, cuando Dios te llama a hacer algo significativo para su reino, automáticamente activarás la oposición del enemigo. La resistencia no es señal de que estás fuera de la voluntad de Dios. Frecuentemente es confirmación de que estás exactamente donde Dios quiere que estés, haciendo exactamente lo que Él quiere que hagas. La llegada a Jerusalén. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, Nehemías 2:11. Después de un viaje de aproximadamente 4 meses, Nehemías finalmente llegó a la ciudad que había estado en su corazón y sus oraciones durante tanto tiempo. Pero su primera acción no fue hacer anuncios públicos o comenzar inmediatamente la construcción. Se tomó 3 días para estar allí. Estos 3 días fueron cruciales. Nehemías necesitaba tiempo para procesar emocionalmente el estar finalmente en Jerusalén, descansar del viaje largo y extenuante, orar y buscar dirección específica de Dios, comenzar a observar discretamente la situación real. Esto revela sabiduría de liderazgo. No actuar impulsivamente, sino tomar tiempo para evaluar, orar y planificar cuidadosamente antes de tomar acción. La inspección nocturna. Y me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había bestia conmigo, excepto la cabalgadura en que yo cabalgaba. Nehemías 2:12. La inspección nocturna de Nehemías es una de las escenas más dramáticas y estratégicas de toda la historia. Se levantó de noche para hacer una evaluación personal y privada de los muros destruidos de Jerusalén. No declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Nehemías mantuvo sus planes en secreto hasta el momento apropiado. No era por desconfianza, sino por sabiduría estratégica. Sabía que necesitaba tener un conocimiento completo de la situación antes de presentar su visión al pueblo. Llevó solo unos pocos hombres con él, probablemente miembros de su equipo personal que habían viajado desde Susa. Quería hacer esta evaluación inicial con la menor atención posible. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Nehemías 2:13. El horror de la realidad. Lo que Nehemías vio esa noche debe haber sido devastador, más allá de lo que había imaginado. Los informes que había recibido en Susa habían sido precisos, pero ver con sus propios ojos la extensión completa de la destrucción fue otra experiencia completamente diferente. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente, y observé el muro, y di la vuelta, y entré por la puerta del valle, y me volví. Nehemías 2, 14-15. No había lugar por donde pasase la cabalgadura. Los escombros eran tan extensos, la destrucción tan completa, que Nehemías tuvo que desmontar de su animal y continuar a pie. En algunas partes, los escombros habían creado montañas de piedras y madera quemada que bloqueaban completamente el paso. Imaginen la escena. Un hombre caminando solo en la oscuridad, iluminado apenas por antorchas, tropezando sobre los restos de lo que una vez había sido la ciudad más gloriosa del mundo. Cada paso le recordaba la magnitud de la tarea que había venido a realizar. Pero en lugar de desanimarse, Nehemías estaba recopilando información crucial. Estaba evaluando la extensión exacta del daño, los recursos que se necesitarían, las secciones más críticas para reparar primero, los desafíos logísticos específicos, las fortalezas estratégicas del terreno, lecciones de liderazgo. Evalúa antes de actuar. Nehemías inspeccionó personalmente antes de hacer planes. Mantén privacidad estratégica. No todos necesitan conocer tus planes inmediatamente. Enfrenta la realidad completa. No evites ver cuán grave es realmente la situación. Recopila información precisa. Los buenos planes requieren datos exactos. El silencio estratégico. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Nehemías 2:16.
Nehemías mantuvo su evaluación en completo secreto. Los líderes judíos locales, los sacerdotes, los nobles, los oficiales, nadie sabía lo que había estado haciendo. Este silencio no era por falta de confianza, sino por sabiduría estratégica. Nehemías entendía que cuando presentara su visión al pueblo, necesitaba tener un conocimiento completo de la situación, un plan específico y detallado, credibilidad basada en preparación, respuestas para las preguntas obvias. Después de esta inspección nocturna, Nehemías estaba listo para el momento más crucial de su liderazgo: presentar la visión que cambiaría el destino de Jerusalén para siempre. Capítulo 5. La visión que encendió una nación. Después de días de evaluación silenciosa, de caminatas nocturnas entre los escombros, de oración intensa y planificación estratégica, llegó el momento más decisivo en el liderazgo de Nehemías. Era hora de compartir la visión que Dios había puesto en su corazón, la visión que transformaría a un pueblo desanimado en una fuerza de construcción imparable. El momento de la revelación. Entonces les dije: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Nehemías 2:17. Hermanos, observen la maestría con la que Nehemías presentó su visión. No comenzó con gran retórica o promesas grandiosas. Comenzó con una evaluación honesta de la realidad. Vosotros veis el mal en que estamos. Esta era una estrategia de liderazgo brillante. Nehemías no estaba diciéndoles algo que no sabían. Todos los días, cada persona en Jerusalén veía las ruinas, vivía con la vulnerabilidad, sentía la humillación. Pero nadie había estado dispuesto a enfrentar la realidad y hacer algo al respecto. Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Nehemías pintó el cuadro completo sin minimizar la gravedad de la situación. Los líderes efectivos no endulzan la realidad, la enfrentan directamente. Luego vino la transición crucial. Venid y edifiquemos. De la descripción del problema a la propuesta de la solución, de la lamentación a la acción, de la resignación a la determinación. Y no estemos más en oprobio. Nehemías apeló al orgullo nacional y la dignidad personal. La palabra oprobio significa vergüenza, humillación, desprecio. Durante décadas, los habitantes de Jerusalén habían vivido con la humillación constante de ser una ciudad indefensa, objeto de burla de sus enemigos. La credibilidad del líder. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías 2:18. Pero Nehemías sabía que una visión sin credibilidad es solo un sueño. Después de presentar la visión, proporcionó las credenciales que demostraban que esta no era una fantasía irrealizable, sino un proyecto respaldado por recursos reales y autoridad genuina. ¿Cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí? Nehemías comenzó con el respaldo espiritual. Les contó sobre las oraciones respondidas, el favor sobrenatural, las puertas que Dios había abierto. Estableció que este proyecto no era una idea humana, sino una iniciativa divina. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Luego proporcionó el respaldo político. Les mostró las cartas reales, les explicó sobre los recursos autorizados, les demostró que tenían protección oficial del imperio más poderoso del mundo. Esta combinación era irresistible: respaldo divino y respaldo humano, recursos espirituales y recursos materiales, visión inspirada y planificación práctica. La respuesta explosiva, la respuesta del pueblo fue inmediata y extraordinaria. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Hermanos, esta respuesta revela algo poderoso sobre la naturaleza humana y el liderazgo. El pueblo de Jerusalén no había perdido la capacidad de soñar o el deseo de cambio. Lo que les había faltado era un líder con visión clara, un plan específico y realizable, recursos comprobados para el proyecto, credibilidad y autoridad genuinas, una razón convincente para la esperanza.
Levantémonos y edifiquemos. Estas palabras se convirtieron en el grito de batalla de la reconstrucción. No era solo un eslogan, era una declaración de guerra contra la resignación, contra la derrota, contra la humillación perpetua. Así esforzaron sus manos para bien. La respuesta no fue solo emocional, fue práctica. Inmediatamente comenzaron a organizar el trabajo, a preparar herramientas, a movilizar recursos. La visión se había convertido en acción. Elementos de una visión efectiva. Evaluación honesta de la realidad actual. Descripción clara del futuro deseado. Plan específico para lograr el cambio. Demostración de recursos disponibles. Credibilidad del líder establecida. Apelación a valores y emociones profundas. La oposición inmediata. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Nehemías 2:19. Tan pronto como la visión comenzó a movilizar al pueblo, la oposición se intensificó. Los enemigos de Jerusalén entendieron inmediatamente que este no era otro proyecto fallido o una fantasía más. Había algo diferente en este liderazgo, algo peligroso para sus intereses. Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe. Esta era una confederación de poderes locales, unidos por un interés común: mantener a Jerusalén débil y vulnerable. Representaban fuerzas políticas, económicas y militares que se beneficiaban del status quo. Su estrategia fue típica de la oposición: ridiculizar, despreciar y amenazar. No podían atacar la lógica del proyecto o negar la necesidad obvia, así que recurrieron a la burla y la intimidación. ¿Os rebeláis contra el rey? Esta acusación era particularmente insidiosa. Sabían que Nehemías tenía autorización real, pero estaban tratando de sembrar dudas en las mentes del pueblo, sugiriendo que la reconstrucción de las fortificaciones podría interpretarse como rebelión. La respuesta definitiva. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nehemías 2:20. La respuesta de Nehemías a la oposición fue magistral. En una sola declaración, establezco 4 principios fundamentales que sostuvieron todo el proyecto de reconstrucción. Los 4 pilares de la respuesta. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Fundamento espiritual. El proyecto tenía respaldo divino. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos. Identidad. Eran siervos de Dios con una misión divina. Y edificaremos. Determinación. No se dejarían intimidar ni disuadir. Vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria. Autoridad. Los opositores no tenían legitimidad en Jerusalén. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Nehemías no apeló a su autoridad personal o a los recursos del rey. Apeló al poder supremo del universo. Esta declaración fue tanto una expresión de fe como una advertencia para los enemigos. Vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Con esta declaración, Nehemías estableció claramente las líneas de batalla. Los opositores no eran participantes legítimos en el futuro de Jerusalén. No tenían derecho histórico, legal o espiritual para interferir. Esta respuesta marcó el fin de las negociaciones y el comienzo de la guerra. Los enemigos entendieron que enfrentaban a un líder que no sería intimidado, un pueblo que había encontrado su valor y un proyecto que tenía respaldo divino. La visión había sido compartida, el pueblo había sido movilizado, la oposición había sido confrontada. Ahora era tiempo de convertir las palabras en piedras, la visión en construcción, los sueños en muros reales. La etapa estaba preparada para uno de los proyectos de construcción más milagrosos de la historia humana. Capítulo 6. La organización milagrosa, cada familia en su lugar. Con la visión compartida y el pueblo movilizado, Nehemías enfrentó el desafío logístico más complejo de su vida: organizar a miles de personas para reconstruir aproximadamente 2,5 kilómetros de muralla
destruida alrededor de Jerusalén. Lo que hizo a continuación demostró no solo su genio administrativo, sino la sabiduría divina que guiaba cada decisión. El principio de la proximidad. El capítulo 3 de Nehemías es uno de los capítulos más detallados y aparentemente técnicos de toda la Biblia, pero contiene principios de liderazgo y organización que han revolucionado proyectos durante milenios. La estrategia central de Nehemías fue brillante en su simplicidad. Cada familia construyó la sección del muro más cercana a su propia casa. Junto a ellos restauró Jedaías, hijo de Harumaf, frente a su casa, y después de él restauró Hattus, hijo de Asabnías. Nehemías 3:10. Esta frase aparece repetidamente a través del capítulo, frente a su casa. Nehemías entendió un principio psicológico fundamental. Las personas trabajan con mayor motivación y excelencia cuando el resultado del trabajo las beneficia directamente. Cuando una familia construía el muro frente a su propia casa, no era solo un proyecto comunitario abstracto, era la protección de sus propios hijos, la seguridad de sus propias posesiones, la dignidad de su propio hogar. Cada piedra colocada era una inversión personal en su propio futuro. Ventajas del principio de proximidad. Motivación personal máxima. Trabajaban para su propia protección. Control de calidad natural. No podían hacer trabajo descuidado en su propia puerta. Eliminación de excusas. No podían culpar a otros por deficiencias. Responsabilidad clara. Cada familia sabía exactamente cuál era su sección. Orgullo del propietario. El trabajo se convertía en extensión de su identidad. La inclusión total. Lo que es extraordinario sobre la organización de Nehemías es cuán inclusiva era. El proyecto involucró a personas de todas las clases sociales, profesiones y trasfondos. Después de él restauraron los levitas. Rehum, hijo de Bani, junto a él restauró Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, en su región. Nehemías 3:17. Los levitas. Los ministros religiosos trabajaron lado a lado con todos los demás. No se consideraron demasiado espirituales para trabajo manual. Entendieron que la reconstrucción física era parte de su ministerio espiritual. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Harhaía, de los plateros, y junto a él restauró Ananías, hijo de los perfumistas, y dejaron fortificada a Jerusalén hasta el muro ancho. Nehemías 3:8. Los plateros y perfumistas, artesanos especializados en trabajos delicados, tomaron herramientas pesadas de construcción. Joyeros acostumbrados a trabajar con oro y plata, cargaron piedras y mezclaron mortero. Después de él restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Nehemías 3:12. Él con sus hijas, incluso las mujeres participaron activamente en la construcción. En una cultura donde la construcción era típicamente trabajo masculino, Nehemías quebró barreras de género para incluir a toda la familia en el proyecto nacional. Esta inclusión no era solo políticamente correcta, era estratégicamente brillante. Cuando todos participan en la solución, todos se sienten dueños del éxito. El liderazgo, por ejemplo. El tramo siguiente lo restauró Eliasib, el sumo sacerdote, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea. La consagraron hasta la torre de Hananel. Nehemías 3:1. Es significativo que el capítulo comience con Eliasib, el sumo sacerdote. El líder religioso más alto de la nación fue el primero en tomar herramientas y comenzar la construcción. No delegó el trabajo, lo lideró personalmente. Cuando los líderes trabajan junto con su gente, cuando no se consideran demasiado importantes para ensuciarse las manos, cuando dan ejemplo de servicio sacrificial, crean una cultura de excelencia y compromiso que permea toda la organización. Los casos problemáticos. Sin embargo, no todos respondieron con igual entusiasmo. Nehemías registró honestamente los casos de resistencia y falta de cooperación. Junto a ellos restauraron los tecoitas, pero sus principales no prestaron su servicio al servicio de su señor. Nehemías 3:5. Sus principales no prestaron su servicio al servicio. Los nobles de Tecoa se negaron a participar. Consideraron el trabajo manual como beneath their dignity,
Pero observe que los tecoitas, el pueblo común, sí trabajó, a pesar de que sus líderes no lo hicieron. Esto revela algo importante sobre el liderazgo de Nehemías. No permitió que la resistencia de unos pocos detuviera el progreso de todos. Documentó la falta de cooperación para la historia, pero no se detuvo a pelear con los que no querían participar. Más adelante en el capítulo, encontramos algo extraordinario. Después de él restauraron los tecoitas otra medida, frente a la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Nehemías 3:27. Los mismos tecoitas cuyas líderes se habían negado a trabajar, terminaron construyendo 2 secciones del muro. Su entusiasmo compensó la falta de participación de sus nobles. Trabajaron doble para completar lo que otros habían dejado sin hacer. Lecciones de liderazgo organizacional. Asigna responsabilidades específicas y claras. Conecta el trabajo con beneficios personales. Incluye a todos, independientemente del estatus social. Lidera, por ejemplo, personal. No permitas que los resistentes detengan el progreso. Reconoce y documenta tanto el éxito como el fracaso. La coordinación perfecta. Lo que emerge del capítulo 3 es una imagen de coordinación extraordinaria. Más de 40 grupos diferentes trabajando simultáneamente en secciones diferentes del muro, cada uno sabiendo exactamente qué hacer, dónde hacerlo y cómo coordinarse con los grupos adyacentes. Esta no era construcción casual o improvisada. Era organización militar en su máxima expresión. Planificación estratégica ejecutada con precisión. Visión transformada en acción coordinada. Nehemías había logrado algo que muchos líderes modernos, con herramientas de comunicación avanzada, luchan por conseguir. Movilizar a miles de personas hacia un objetivo común, mantener la motivación alta, coordinar esfuerzos complejos y lograr progreso medible día tras día. Con la organización en su lugar, los trabajadores asignados y el trabajo comenzando en toda la circunferencia de la ciudad, Nehemías había establecido las condiciones para el milagro de construcción más rápido de la historia antigua. Pero él sabía que la oposición externa no había desaparecido. Solo había estado esperando el momento perfecto para atacar. Capítulo 7. La guerra contra la visión. Con el trabajo de construcción avanzando rápidamente y el pueblo trabajando con una energía que no habían experimentado en décadas, los enemigos de Jerusalén comprendieron que enfrentaban una amenaza real a su dominio regional. Lo que había comenzado como burla y desprecio rápidamente escaló a una guerra total contra el proyecto de reconstrucción. La escalada de la oposición. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Nehemías 4:7. La primera fase de oposición había sido psicológica. Burla, desprecio, intimidación verbal. Pero cuando vieron que los portillos comenzaban a ser cerrados, cuando se dieron cuenta de que este proyecto no era una fantasía sino una realidad en desarrollo, se encolerizaron mucho. Observe cómo se había expandido la coalición de enemigos. Ya no eran solo Sanbalat y Tobías. Ahora incluían a los árabes, los amonitas y los de Asdod. Era una confederación de Naciones Unidas, por un solo propósito: detener la reconstrucción de Jerusalén. Esta escalada revela un principio espiritual importante. Cuando Dios está haciendo algo significativo, la oposición se organiza y se intensifica. El progreso visible atrae resistencia proporcional. La conspiración militar. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Nehemías 4:8. Conspiraron todos a una. Esto ya no era oposición casual o desorganizada. Era una conspiración militar coordinada. Pueblos que normalmente eran rivales entre sí, se unieron contra el proyecto de Dios. Para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño, el plan era claro: atacar militarmente la ciudad, matar o dispersar a los trabajadores y destruir el progreso que se había logrado. Pero hermanos, observe cómo respondió Nehemías. No entró en pánico, no abandonó el proyecto, no trató de negociar con los enemigos.
Su respuesta revela los principios de liderazgo bajo presión que han sostenido a líderes divinos a través de los siglos. La respuesta espiritual. Primero, entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías 4:9. Entonces oramos a nuestro Dios. La primera respuesta de Nehemías a la amenaza militar no fue convocar a generales o desarrollar estrategias de defensa. Fue orar. Llevó la situación directamente a Dios antes de tomar cualquier acción humana. Pero observe que la oración no reemplazó la acción práctica. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías combinó fe y obras, dependencia divina y responsabilidad humana, oración y preparación. Esta es sabiduría espiritual madura. Orar como si todo dependiera de Dios, pero actuar como si todo dependiera de nosotros. La fe genuina produce acción inteligente, no pasividad irresponsable. La crisis interna. Pero la amenaza externa no era el único problema que Nehemías enfrentaba. La presión constante comenzó a crear problemas internos entre los mismos trabajadores. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Nehemías 4:10. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. El trabajo intenso día tras día, combinado con la tensión constante de la amenaza militar, había agotado físicamente a los trabajadores. El escombro es mucho. A medida que construían, tenían que remover montañas de escombros que habían estado acumulándose durante más de 140 años. El trabajo era más difícil de lo que habían anticipado inicialmente. No podemos edificar el muro. Esta era una declaración de derrota. El desaliento había llegado al punto donde algunos estaban listos para abandonar el proyecto completamente. Al mismo tiempo, los enemigos aumentaron la guerra psicológica. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Nehemías 4:11. Esta era una amenaza de ataque sorpresa, una táctica de terror diseñada para crear pánico constante. Los trabajadores tenían que trabajar sabiendo que en cualquier momento podrían ser atacados sin advertencia. La estrategia de defensa. Pero cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Nehemías 4:12. La inteligencia llegaba constantemente. Los judíos que vivían en las áreas circundantes traían reportes repetidos sobre los planes de ataque enemigos. Hasta 10 veces significa que las advertencias eran constantes y consistentes. Entonces puse por los lugares bajos del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nehemías 4:13. La respuesta de Nehemías fue brillante estratégicamente. Puse al pueblo por familias. Organizó la defensa usando la misma estructura familiar que había usado para la construcción. Las familias lucharon juntas, protegieron juntas, se motivaron unas a otras. Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, proporcionó diversidad de armas para diferentes tipos de combate. Espadas para combate cercano, lanzas para alcance medio, arcos para alcance largo. El discurso de motivación. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías 4:14. Este es uno de los discursos de motivación más poderosos registrados en la historia. Nehemías apeló a 3 fuentes de valor, las 3 fuentes de valor. Acordaos del Señor, grande y temible. Valor espiritual. El poder de Dios es mayor que cualquier enemigo. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas. Valor familiar. Estaban protegiendo a sus seres más queridos. Por vuestras mujeres y por vuestras casas. Valor patriótico. Estaban defendiendo su herencia y su futuro.
No temáis delante de ellos. Nehemías no negó que había peligro real, pero declaró que el miedo no debía controlar sus decisiones. El valor no es la ausencia de miedo, es la acción correcta a pesar del miedo. El resultado de la defensa. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Nehemías 4:15. Que lo habíamos entendido. Los enemigos se dieron cuenta de que su plan de ataque sorpresa había sido descubierto. Ya no tenían la ventaja de la sorpresa. Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Nehemías reconoció que la protección no había venido solo de su planificación estratégica, sino de la intervención divina directa. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Una vez que la amenaza inmediata pasó, no celebraron ni se relajaron. Inmediatamente regresaron al trabajo. La victoria sobre la oposición no era el objetivo final, era simplemente la eliminación de un obstáculo para continuar con el propósito principal. Esta respuesta a la oposición estableció un patrón que continuaría durante toda la construcción. Amenaza, oración, preparación práctica, motivación del pueblo, intervención divina, regreso al trabajo. Era un ciclo que se repetiría múltiples veces, pero cada vez fortalecía más la determinación del pueblo y debilitaba más la moral de los enemigos. Capítulo 8. Una mano construye, la otra defiende. Después del primer intento de ataque militar, tanto Nehemías como sus enemigos comprendieron que habían entrado en una nueva fase de la guerra. Los enemigos no habían abandonado sus planes, simplemente habían perdido el elemento sorpresa. Nehemías tuvo que desarrollar un sistema de construcción que permitiera trabajar y defenderse simultáneamente. El nuevo sistema de trabajo. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y los jefes estaban detrás de toda la casa de Judá. Nehemías 4:16. Nehemías implementó un sistema revolucionario de construcción bajo amenaza constante. La mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Era construcción militar en su máxima expresión. Este sistema requería duplicar efectivamente la fuerza laboral. Por cada persona que construía, otra persona estaba dedicada completamente a la defensa. Era costoso en términos de recursos humanos, pero era la única manera de continuar el progreso sin comprometer la seguridad. Y los jefes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los líderes no se escondieron en lugares seguros. Estaban en primera línea, proporcionando supervisión directa y apoyo moral a los trabajadores. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Nehemías 4:17. Esta imagen es icónica en la historia del liderazgo. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Cada trabajador se había convertido en un soldado constructor, cada constructor en un guerrero edificador. Hermanos, esto requería habilidades extraordinarias. Imaginen tratar de colocar piedras pesadas, mezclar mortero, levantar vigas, todo mientras mantienen un arma en la otra mano, constantemente alerta a posibles ataques. Era trabajo que demandaba concentración total y vigilancia constante simultáneamente. Y los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Nehemías 4:18. Cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Además del arma en la mano, cada trabajador llevaba una espada personal. Estaban preparados para transformarse instantáneamente de constructores a guerreros si era necesario. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Nehemías había establecido un sistema de comunicación militar. La trompeta serviría para alertar a toda la fuerza laboral en caso de ataque, para coordinar la respuesta defensiva y para dirigir movimientos tácticos. El plan de respuesta rápida. Y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros.
Nehemías 4:19-20. Nehemías reconoció el desafío logístico que enfrentaban. La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Con trabajadores distribuidos a lo largo de 2,5 kilómetros de muralla, era imposible que se ayudaran mutuamente instantáneamente en caso de ataque. Su solución fue crear un sistema de respuesta rápida. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Cuando cualquier sección fuera atacada, la trompeta sonaría, y todos los trabajadores soldados convergerían en ese punto para defender juntos. Nuestro Dios peleará por nosotros. Pero la confianza final no estaba en la organización militar ni en las armas. Estaba en la intervención divina. Nehemías había organizado todo lo que podía organizar humanamente, pero reconocía que la victoria final dependía de Dios, el sacrificio del liderazgo. Así trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y háganos de noche centinela y de día trabajo. Nehemías 4:21-22. Desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. El trabajo se había extendido desde el amanecer hasta bien entrada la noche. No eran jornadas laborales normales. Eran jornadas de guerra combinadas con construcción intensiva. Cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Nehemías requirió que todos los trabajadores vivieran dentro de la ciudad durante la construcción. No podían regresar a sus hogares en las áreas rurales cada noche, porque eso los expondría a ataques y reduciría su disponibilidad para trabajo y defensa. Y hágannos de noche centinela y de día trabajo. El sistema operaba 24 horas al día, construcción durante el día, vigilancia durante la noche. Era una demanda extraordinaria sobre la resistencia física y mental de los trabajadores. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Nehemías 4:23. Esta descripción final revela el nivel de sacrificio personal que Nehemías demandó de sí mismo y de su equipo de liderazgo. Ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia, nos quitamos nuestro vestido. Dormían completamente vestidos, con las armas al alcance, listos para responder instantáneamente a cualquier alarma. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. La única vez que se quitaban la ropa y las armas era para la higiene básica, y aun eso probablemente lo hacían en turnos para mantener siempre a alguien completamente alerta. Principios de liderazgo bajo presión. El líder sacrifica primero y más que todos. La organización debe adaptarse a las circunstancias. La comunicación clara es crucial en tiempos de crisis. Los sistemas deben ser simples pero efectivos. La confianza final debe estar en Dios, no en la organización. El impacto psicológico. Este sistema de construcción armada tuvo un efecto psicológico profundo, tanto en los trabajadores como en sus enemigos. Para los constructores, cada día que completaban trabajo, mientras mantenían su seguridad, era una victoria que fortalecía su confianza. Para los enemigos, ver a los judíos trabajar disciplinadamente mientras mantenían defensa militar efectiva era desmoralizante. Se dieron cuenta de que enfrentaban no solo a constructores entusiastas, sino a un pueblo organizado militarmente, liderado estratégicamente y determinado espiritualmente. Hermanos, la imagen de trabajar con herramienta en una mano y espada en la otra se ha convertido en un símbolo poderoso para los siervos de Dios en todas las épocas. Representa la vida cristiana auténtica, construyendo el reino de Dios mientras defendemos activamente contra los ataques del enemigo. No podemos ser solo constructores pacíficos que ignoran la guerra espiritual. Tampoco podemos ser solo guerreros espirituales que no contribuyen a la edificación del reino. Debemos ser como los trabajadores de Nehemías, edificando con una mano, defendiendo con la otra, siempre listos para ambas tareas. Con este sistema en operación, el proyecto continuó avanzando día tras día, a pesar de la amenaza constante. Los enemigos habían logrado complicar el proceso,
pero no habían logrado detenerlo. Y pronto descubrirían que necesitarían tácticas aún más sofisticadas si querían impedir que Nehemías completara su misión divina. Capítulo 9. La crisis interna. Cuando el mayor enemigo está adentro. Mientras Nehemías lidiaba con la amenaza militar externa, una crisis aún más peligrosa comenzó a desarrollarse dentro de la comunidad judía. A veces los mayores obstáculos para el propósito de Dios no vienen de los enemigos obvios, sino de problemas internos que pueden destruir un movimiento desde adentro. El clamor del pueblo. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Nehemías 5:1. Hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres. Esta no era una queja menor o un problema aislado. Era un clamor masivo, público, desesperado, y note que incluía específicamente a las mujeres, lo cual en aquella cultura significaba que la crisis había llegado al nivel familiar más profundo. Contra sus hermanos judíos. La crisis no era con enemigos externos, sino entre hermanos de la misma fe, el mismo pueblo, la misma nación. Era una guerra civil económica en medio de una guerra militar externa. Las quejas específicas revelan la profundidad de la injusticia social que había desarrollado. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Nehemías 5:2. El primer grupo tenía familias grandes, pero no tenían tierra productiva suficiente para alimentar a todos. Habían tenido que pedir prestado grano básico para la supervivencia diaria. Esta era pobreza absoluta, no tener recursos para la alimentación básica de los hijos. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Nehemías 5:3. El segundo grupo había tenido que hipotecar sus propiedades, tierras, viñas, casas, para conseguir dinero para comprar comida. Habían puesto en riesgo su herencia familiar y su futuro económico solo para sobrevivir el presente. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Nehemías 5:4. El tercer grupo había tenido que endeudarse para pagar los impuestos imperiales. El imperio persa demandaba tributos regulares, y muchas familias no tenían efectivo disponible, por lo que habían tenido que pedir prestado a tasas de interés exorbitantes. La esclavitud de la deuda. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros damos nuestros hijos y nuestras hijas por siervos, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Nehemías 5:5. Esta declaración revela la tragedia completa de la situación. Nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Estaban diciendo que eran igualmente humanos, igualmente dignos, igualmente judíos que aquellos que los estaban explotando. Nosotros damos nuestros hijos y nuestras hijas por siervos. La deuda había llegado al punto donde padres judíos tenían que vender a sus propios hijos como esclavos a otros judíos para pagar lo que debían. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Algunas familias ya habían perdido a sus hijas a la esclavitud. En aquella cultura, esto frecuentemente incluía explotación sexual, además de trabajo forzado. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Ya no tenían recursos para rescatar a sus propios hijos, porque habían perdido todas sus propiedades a los acreedores. La injusticia sistémica. Lo que había sucedido era un ciclo vicioso de explotación. Los judíos ricos habían prestado dinero a tasas de interés usurarias a sus hermanos pobres. Después habían confiscado las propiedades cuando no podían pagar. Y finalmente habían esclavizado a las familias completas. Los ricos se habían enriquecido más mientras los pobres habían perdido todo. La ira justa de Nehemías. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Nehemías 5:6. Y me enojé en gran manera. La reacción de Nehemías no fue de sorpresa diplomática o preocupación pastoral suave. Fue ira intensa. Pero esta no era ira pecaminosa o descontrolada.
Era ira justa contra la injusticia flagrante. Hermanos, hay momentos cuando la ira es la respuesta correcta. Cuando vemos a los poderosos explotar a los indefensos. Cuando vemos a hermanos en la fe destruir a otros hermanos por ganancia personal. Cuando vemos que la casa de Dios se convierte en cueva de ladrones. La ira santa es apropiada y necesaria. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Nehemías 5:7. Entonces lo medité, pero observe que Nehemías no actuó impulsivamente en su ira. Se tomó tiempo para meditar, para planificar su respuesta, para asegurarse de que su acción fuera efectiva y justa. Y reprendí a los nobles y a los oficiales. Nehemías confrontó directamente a los líderes responsables. No habló vagamente sobre problemas sociales. Identificó específicamente a los culpables y los confrontó cara a cara. ¿Exigís interés cada uno a vuestros hermanos? La acusación era clara. Estaban cobrando interés usurario a sus hermanos judíos, lo cual violaba directamente la ley de Moisés. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Nehemías hizo el asunto público. No trató de resolverlo discretamente en privado. Convocó una asamblea pública donde toda la comunidad pudiera escuchar las acusaciones y la respuesta. El juicio público. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Nehemías 5:8. Nehemías presentó la ironía devastadora de la situación. Nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis a vuestros hermanos? El argumento era irrefutable. Mientras algunos judíos habían estado trabajando para rescatar a hermanos que habían sido vendidos como esclavos a naciones paganas, otros judíos estaban vendiendo a sus propios hermanos como esclavos dentro de la misma comunidad judía. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Los acusados no pudieron defender sus acciones. Cuando la injusticia es confrontada claramente, frecuentemente no hay defensa posible. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Nehemías 5:9. Nehemías apeló a dos motivaciones poderosas. Motivación espiritual. No andaréis en el temor de nuestro Dios. Sus acciones violaban la ley divina. Motivación nacional. Para no ser oprobio de las naciones enemigas. Su comportamiento daba munición a los enemigos de Israel. La solución radical. Y también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Os ruego que remitamos esta deuda. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Nehemías 5:10-11. Nehemías comenzó admitiendo que él también había prestado dinero, pero propuso una solución radical. Os ruego que remitamos esta deuda. No solo eliminar los intereses usurarios, sino perdonar completamente las deudas. Pero fue más allá. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas. No solo perdón de deudas, sino restauración completa de propiedades confiscadas. Y finalmente, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Incluso reembolso de los intereses que ya habían cobrado. Esta era una propuesta económicamente revolucionaria. Perdón total, restauración completa, restitución de lo robado. Y dijeron, devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Nehemías 5:12. La respuesta fue inmediata. Devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. El liderazgo moral de Nehemías, combinado con la presión pública de la asamblea, había producido arrepentimiento genuino. Pero Nehemías no se conformó con promesas verbales. Entonces convoqué a los sacerdotes
y les hice jurar que harían conforme a esto. Hizo que el compromiso fuera público, oficial y religiosamente vinculante. El juramento solemne. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esta palabra, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Nehemías 5:13. Nehemías sellaron el compromiso con un acto profético dramático. Además sacudí mi vestido. Este era un símbolo visual poderoso, similar a sacudir el polvo de los pies. Así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esta palabra, y así sea sacudido y vacío. Era una maldición condicional. Si alguien violaba el juramento, que Dios lo despojara de casa, trabajo y posesiones. Y respondió toda la congregación, amén. Todo el pueblo aceptó los términos del juramento. No era solo un acuerdo entre líderes, era un pacto comunitario. Y el pueblo hizo conforme a esto, y crucialmente, cumplieron su palabra. La justicia económica fue restaurada, las familias fueron reunidas, las propiedades fueron devueltas.